Oremos con el Evangelio. Lunes 25 de febrero, séptima semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Toda sabiduría viene del Señor, y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia, y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién la escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios? ¿Qué es anterior a todo? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia y la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno es el Altísimo, Creador Todopoderoso. Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la regaló a quienes lo aman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 93. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Tus mandamientos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo. Echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en el Señor. Un feliz comienzo de semana para todos. Hoy empezamos a recorrer el libro del Eclesiástico y comienza diciendo que toda sabiduría viene del Señor, que la fuente de la sabiduría es la palabra de Dios y que sus canales son mandamientos eternos. De verdad que encaja muy bien este tema para nuestros días.
Aunque la sabiduría, siendo tan esencial en la vida de cualquier persona, no todos la buscan. Hay quien dice que no le interesa porque se ha dejado absorber de los espejismos del mundo. Otros encuentran falsas sabidurías y se pierden antes que encontrarse. Y una gran porción tiene un concepto errado de la sabiduría, porque la sabiduría no es conocimiento adquirido o academia. Sabiduría es saber hacer las cosas adecuadamente, es elegir lo bueno, lo conveniente, lo necesario. Nadie viene con la sabiduría adquirida. Para poder adquirirla hay que abrir el corazón a la palabra de Dios, es ser obediente a sus palabras. Y así todo lo que se dirá, se hará y se pensará será como Dios quiera. Mis hermanos, todos nosotros en muchas ocasiones de la vida nos hemos alejado de la sabiduría de Dios por nuestra condición, pero la misma experiencia, los mismos golpes y caídas de la vida nos enseñan cómo debemos aceptar, obedecer a esa sabiduría que es la de Dios. Y en cuanto al Evangelio nos encontramos con una liberación. Ese espíritu no dejaba hablar al muchacho, lo lastimaba y lo dejaba rígido. Pero Jesús una vez más lo cura y manifiesta su poder ante el mal. Mis amigos, ¿cuántos de nosotros nos pasamos la vida enfermos, actuando no en función de Dios, sino en función del mal? ¿Cuántas veces ese mismo mal nos ha arrastrado hasta la caída, al error? Y cuando queremos salir de ese problema, el mal nos paraliza y nos entierra en su fango. Por eso pidámosle al Señor que aumente nuestra fe y ante todo nos conectemos todos los días en la oración, porque sólo así el mal se alejará. Debemos ser pues hombres y mujeres orantes, que le dediquemos el rato al Señor para que el Señor nos hable, para que el Señor nos levante, para que el Señor nos dé su sabiduría. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.